2:12. También es importante que hablemos de que la higuera aparece por primera vez en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva hacen vestidos de higuera y se cubren. Ahora quiero que hablemos un poco del contexto inmediato de lo que está pasando en Mateo capítulo 21. Debemos recordar que Jesús entró a Jerusalén, ¿qué día? El día domingo. Entró a Jerusalén en la entrada triunfal. Pasó y él cada vez que venía a Jerusalén se quedaba en Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Recordemos que en Betania, ¿quién vivía? Estaba Lázaro junto con sus hermanas. Entonces el Señor Jesús siempre, cuando salía de Jerusalén, iba hasta Betania y allí descansaba. Cuando miramos el texto, el versículo 18 de Mateo 21, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 18. Y si quieren buscar Marcos 11, 12, que es el texto paralelo, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí en Marcos especifica que salieron de Betania, especifica el sitio donde salieron. Y dice que al día siguiente, es decir, el lunes, ya había pasado. Va a hablar de el martes, el día siguiente, que es el martes. Camino a Jerusalén. Si miramos el Evangelio de Marcos, si quieren vayamos allí a Marcos 11. Ahí en Marcos 11 nos muestra el desarrollo ordenado de los hechos. Dice en el título, maldición de la higuera estéril. Después dice, purificación del templo. Y después dice, la higuera maldecida se seca. Entonces es importante que miremos esto, que la maldición de la higuera, Mateo, ¿cómo la toma? Dice que se secó enseguida, porque Mateo narra el tema, mientras que Marcos lo hace cronológicamente. Ahí, como ustedes bien pueden mirar, dice en Marcos, maldición de la higuera estéril. Luego Jesús entra a Jerusalén, purifica el templo y hace los milagros en el templo. Y después dice que al día siguiente, o sea, Jesús el lunes se fue para Betania, al día siguiente madrugó y se vino otra vez para Jerusalén. Y los discípulos dicen, se quedan asombrados, ¿por qué? Porque la higuera estaba seca. Jesús la maldice el lunes y el martes ya por completo se había secado. Entonces es importante identificar que Marcos narra el hecho cronológicamente, mientras que Mateo lo hace de una forma temática. Cuenta que el hecho pasó enseguida. Bien, teniendo esto como introducción, quiero que por favor pidamos la guía de nuestro amado Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti, primeramente como polvo, como tierra, reconociendo que no somos delante de ti nada, que somos indignos, que somos inmundicia, que delante de ti no valemos nada si no es única y exclusivamente por la obra perfecta y gloriosa de tu amado Hijo en la cruz. Te agradecemos porque somos a ti dolor fragante. Te agradecemos porque nos quieres en esta mañana bendecir con tu palabra. Te rogamos porque uses a tu instrumento de una manera sencilla y clara. Y te ruego y te pido y te suplico que sea tu palabra obrando y dando fruto en cada uno de tus hijos, como también salvación en los que no han creído. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos. Ahora sí, comencemos a desarrollar el texto. Volvamos a Mateo y vamos a leer nuevamente los versículos. Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El título que le puse al texto es Jesús siembra y cosecha. Y son solamente 2 puntos. Lo pasa a la siguiente. El primer punto es la higuera, versículos 18 y 20. Y el segundo punto es el fruto, versículo 21 y 22. Entonces comencemos a hablar del primer punto, la higuera física, versículos 18 y 18 al 20. Volvámoslo a leer otra vez. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Para comenzar, hablemos del versículo 18. El versículo 18, ¿qué nos dice? Que venía Jesús de Betania, iba camino hacia Jerusalén. Y nos habla algo particular, que Jesús tuvo hambre. El mismo Señor Jesús que hace milagros, que hace maravillas, que hace proezas, que hace señales, tuvo hambre. Y es especial esto, hermanos. ¿Por qué? Porque en Mateo lo que hemos podido ver nos dice que aparte de que tuvo hambre, él también ¿qué? Se cansó, él también lloró, él también se indignó, él también se agradó de los niños. ¿Eso qué nos muestra? Su humanidad. ¿Eso qué nos muestra? Que el Dios hecho hombre fue hombre como cada uno de nosotros, pero con una excepción, que jamás pecó, que jamás pecó. Como nos hablaba el hermano esta mañana, el gran misterio de las dos naturalezas, la divina y la humana, unidas perfectamente ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. El verso 19, por favor, miremoslo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Es importante, hermanos, que recordemos las características de una higuera. Una higuera es un árbol grande. Como bien pudimos ver en la diapositiva anterior, es un árbol que se usa, aparte de aprovechar su fruto, da buena sombra. Pero noten que el Señor Jesús, si miramos el texto de Marcos, el Señor Jesús ve el árbol de lejos, ve las hojas. Si hay hojas, se puede entender que puede haber frutos. Cuando hay hojas es porque puede haber o porque seguramente hay frutos. Los frutos pueden ser o por encima de las hojas o por debajo de las hojas. Una higuera con hojas debe ya tener frutos en crecimiento o será estéril aquella temporada. Pero esta tenía hojas. Esta higuera aparentaba algo que no iba a dar o que no tenía. Aparentaba que tenía fruto porque tenía hojas, pero no tenía el fruto. No tenía el fruto. Si no tiene fruto, no había razón de que siguiera sembrada. Porque el árbol de la higuera es uno de los muchos árboles frutales. Que si es un árbol frutal, es para que dé fruto. Para que dé los higos, para que dé las brevas, para que dé los cabrahigos. Noten, este punto se llama la higuera.
Y aquel que soberanamente la puso ahí, ¿quién es? Dios. Recordemos que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y sabemos que el Señor Jesús ejecutó la creación. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la acción del Dios Padre. Pero aquí el punto es que podamos mirar una simbología. La higuera física representa a la nación judía. Y mi propuesta es la siguiente. La higuera estéril representa a la nación judía, pero paralelamente quiero que miremos otra higuera. Quiero que miremos la higuera espiritual. Quiero que miremos la higuera espiritual. Así pasamos al segundo punto, dentro del primer punto, ¿no? El primer punto yo lo dividí en, pasamos la siguiente, en la higuera física y la higuera espiritual. Y mi propuesta es que podamos mirar, si la higuera física representa la nación de Israel, el Señor Jesús va a hacer un contraste y va a hablar de higueras espirituales. Por favor, continuemos. Miremos el versículo 18 nuevamente. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es así como quiero que miremos este texto. Por un lado, la higuera física, la cual el Señor Jesús maldice. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Tiene apariencia que va a dar fruto porque tiene hojas, pero no hay fruto. Representando esto a la nación judía. Y por otro lado, quiero contrastar esta higuera física con la higuera espiritual, que son quienes, los apóstoles, que sí dan fruto. El Señor Jesús expresó respecto a la higuera física que nunca jamás diera su fruto. Noten, que nunca jamás dieran su fruto. Pero si miramos el contraste, los apóstoles como la higuera espiritual, miremos qué pasa con ellos. Consideremos a el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿qué ha hecho en sus discípulos? Ya van 3 años de ministerio. Ya está a pocos días de ir a la cruz. Y el Señor Jesús, si tiene 2 higueras espirituales, es porque ha sembrado algo. O más bien, ha sembrado demasiado. Ha sembrado mucho. La pregunta es, ¿cómo ha plantado el sembrador a sus higueras? ¿Cómo ha labrado el Señor Jesús a sus apóstoles? ¿Cómo lo ha hecho? Si miramos solamente a la luz del Evangelio de Mateo, podemos afirmar 7 cosas. La primera de ellas, cuando miramos el Sermón del Monte, que nos enseñaron nuestros pastores, el Sermón del Monte, ¿qué enseña? Habla de la necesidad del pecador. También habla de las virtudes de ese pecador que se arrepiente, como también habla de las pruebas que ese pecador arrepentido va a pasar por seguir y creer en el Señor Jesucristo. Cuando hablamos o cuando el Señor Jesús les enseña correctamente los 10 mandamientos, el Señor Jesús les muestra el contraste. Los fariseos enseñaban de la apariencia física, de cumplirlo de dientes para afuera. Pero el Señor Jesús, ¿qué les muestra? Que el problema estaba en el corazón. Que el corazón es pecador, es corrupto, es depravado. También en Mateo, los apóstoles, ¿cómo están siendo labrados? El Señor Jesús les enseña acerca de la necesidad de la correcta oración para con el Padre. Recordemos lo que hace el Señor Jesús y el Padre nuestro. El que les dice, no seas como los hipócritas que oran en las calles para que todo el mundo los mire. Él les enseña correctamente cómo orar y cómo hacerlo en secreto.
También, ¿qué les muestra? El Señor Jesús les muestra su poder, su gracia, su misericordia y su amor. ¿Para con quiénes? Los leprosos, los enfermos, los paralíticos, los endemoniados, los cojos, los ciegos, los lunáticos. Es más, ven lo que nunca habían visto, la resurrección de muertos. ¿Quién ve eso? Los apóstoles, las higueras espirituales. Algo más. Mateo, ¿qué nos ha mostrado acerca de que el Señor Jesús les está enseñando a los apóstoles? Que ha hecho misericordia con grandes multitudes. ¿Y cómo les ha alimentado? Con poco pan y poquitos peces, ha alimentado a muchísima gente. ¿Enseñando qué? Que Él es el pan de vida. Que Él es el pan de vida. También el Señor Jesús, ¿qué ha venido sembrando en sus higueras? Ha venido enseñándoles el ejemplo. ¿De qué? De humildad, ejemplo de amor, ejemplos de misericordia. Algo que no hacían quienes, los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas. El Señor Jesús ha labrado a sus discípulos ¿en qué? En juzgar directamente la qué? La hipocresía, el orgullo y la incredulidad de los que en su tiempo enseñaban la ley. Entonces, como acabamos de mirar, el Señor Jesús, como el sembrador, ha labrado y plantado a sus discípulos correctamente, ¿esperando qué? Esperando fruto, esperando fruto. Miremos el verso 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Los apóstoles son humildes, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se siguen maravillando de Dios. No, se siguen maravillando de Cristo. ¿Usted y yo nos seguimos maravillando de nuestro Dios cada día? ¿O ya nos da igual todas las cosas? Los apóstoles se siguen maravillando. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Los discípulos siguen aprendiendo, se siguen maravillando, así como asombrando de lo que su sembrador, el Cristo, quiere seguir labrando en ellos. Quiere seguir labrando en ellos. Y es ver un fruto que debe ¿qué? Que debe permanecer y debe crecer. Un fruto que debe permanecer y debe crecer. A diferencia de las higueras espirituales, que el fruto, lo vamos a mirar ahora, sí se ve. En contraste, la higuera estéril de la nación de Israel, su fruto no se ve. ¿Qué se ve? Cada vez que Jesús hace milagros, no lo quieren creer. No lo quieren creer. ¿Qué siguen viendo los fariseos? ¿Qué siguen viendo los saduceos? ¿Qué siguen viendo los sacerdotes? Nada. ¿Por qué? Están ciegos, están llenos de incredulidad. Tanto así que decía capítulos anteriores que hacía eso por el poder de Satanás. Están muy ciegos, muy ciegos. Los escribas y los fariseos, que irónicamente enseñaban la ley cada día en el templo, pero ¿qué? Sin entendimiento alguno acerca de qué, de lo que el Señor Jesús les recalcaba a sus higueras espirituales, del amor, de la misericordia, de la bondad, de la mansedumbre. Eso no lo enseñaban no lo enseñaban ni lo modelaban los orgullosos escribas y fariseos. Y lo más triste, no entendían que ese que hacía milagros era el Mesías, era el Cristo, era el Rey. No lo entendían. Miremos ese fruto que el labrador quiere que sus higueras produzcan. Así pasamos al segundo punto, el fruto. Por favor, miremos, hermanos, versículo 21 y versículo 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. Perdón, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis,
quítate y échate del mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí, mis hermanos, ¿cuál es el fruto que espera el sembrador de sus higueras? ¿Cuál? La fe. Pero iniciemos definiendo la fe de una manera muy sencilla. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Que la fe es certeza y que la fe es convicción. Noten, la fe es certeza, la fe es convicción. Y sin lugar a dudas, la fe es el centro de la Escritura. El Nuevo Testamento nombra más de 500 veces la palabra fe y el verbo creer, sin hacer alusión alguna a la confianza, a la convicción o a la certeza. Esto evidencia su centralidad e importancia, porque como bien hemos aprendido, sabemos que la fe siempre está relacionada con la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y también va a estar íntimamente relacionada con Dios y con su palabra. Ahora quiero proponer que miremos el fruto de la fe como un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados o tiene 3 caras. Y quiero que miremos la fe con la cara de creer, por un lado la cara de conocimiento y por otro lado la cara de confianza. Entonces vamos a comenzar hablando del fruto, que es la fe, por su primer cara, que es la de creer. Por favor, miremos, mis hermanos, Juan 11:25. Juan 11:25. La fe es creer, y este creer es el necesario para que todo pecador sea salvo. Es la fe salvífica. Juan 11:25. Leamos desde el versículo 23. Contexto: la resurrección, la futura resurrección de Lázaro. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Jesús a Marta. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le pregunta a María que si cree que Jesús es la resurrección y la vida. Y ella, en el verso 27, responde: sí, yo he creído que tú eres el Cristo. Así como María, ¿quiénes más habían creído? Los apóstoles habían creído que Jesús es el Cristo. Pedro, capítulos anteriores, ya había dicho que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, los apóstoles ya habían dado la primera cara del fruto, que es la fe salvífica. Ya la habían obtenido, ya la habían contemplado. Quiero que miremos ahí en Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan, capítulo 20, versículo 31. Y el título es claro de esa porción, nos habla del propósito del Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y esto a quién va dirigido? Hacia los amigos, hacia los jóvenes, hacia los adultos, a usted y a mí, que hemos oído, que hemos creído que la verdadera vida solo la puede dar Jesús. Jesús solo puede dar la verdadera vida, porque es el Dios hecho hombre,
que vivió sin pecado y cumplió la ley. Cumplió la ley. Algo que ni usted ni yo podemos hacer. No podemos ni cumplir la ley ni vivir sin pecado. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Quizás para muchos una buena vida es ser moralistas. Sí, frente a la sociedad es buena vida, pero frente a Dios no hay moralidad sin Cristo. No hay moralidad sin Cristo. Usted puede vivir una vida con buena conducta, pero alejado de Dios. Y no hay buena conducta sin Cristo. No hay ni moralidad ni buena conducta sin Cristo. Son obras que los hombres, que ustedes y yo, muchas veces pretendemos presentarnos delante de Dios. Y sabemos claramente que el único camino al cielo es Jesucristo. El único camino al cielo es Jesucristo. ¿Y qué nos dice Juan 20:31? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Saben? Una vida alejada sin Cristo es una vida derechita para el infierno. Eso es. Eso es. Es una vida en que podemos pensar que estamos obrando bien. Sí, puede pensar que está obrando bien. Pero si usted no entiende que necesita de Dios, de su Hijo Jesucristo, para ser salvo, está grave. Estamos graves. Estamos graves. El Señor Juan nos dice y nos asegura y nos da la promesa que si creemos que Jesús es el Cristo, esto nos dará vida. Esto nos dará vida eterna. Y no después de que muramos, ¿no? Desde el mismo momento que usted y yo creemos, tenemos ya vida eterna. Tenemos ya seguridad. Tenemos plena certidumbre a dónde iremos apenas partamos de aquí. Muchos estamos viviendo y experimentando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el pan de vida, que Él es la luz del mundo. Muchos de los que estamos acá estamos disfrutando eso. Y amén por eso, hermanos. Amén por eso. ¿Y qué más? Que Él nos resucitará. Ahora miremos la segunda cara de la fe. La primera cara, ¿cuál es? Es el creer. La segunda cara, ¿cuál es? Es el conocimiento. Es el conocimiento. Por favor, miremos 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Miremos el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Noten, cuando hablamos de la esperanza, versículo 1, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro conocimiento. Y el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, se apartaron de la fe, se apartaron del conocimiento de Dios, se apartaron de la correcta doctrina. Fe es conocimiento, el conocimiento es doctrina. Los apóstoles durante 3 años han estado recibiendo ¿qué? El correcto conocimiento de Dios en Jesucristo. Los apóstoles han estado entendiendo, han estado comprendiendo que ese Jesús es el Cristo. No entendían claramente, pero entendían lo suficiente para después de que Él parta, hagan milagros y hagan proezas, hagan maravillas.
Los apóstoles entendían y comprendían de una manera general que Jesús era el cumplimiento de las profecías. Por eso, la otra cara de la fe es conocimiento. Una fe es el creer en Jesucristo. La otra fe es el conocimiento. El conocimiento que Dios nos lo ha dejado en sus Biblias, y lo ha dejado en la mía. Miremos la última cara de la fe, que es la confianza. Es la confianza. Entonces tenemos un triángulo de la fe: creer por un lado, por otro lado el conocimiento y por otro lado la confianza, el fruto. Mateo 21, 21, por favor vayamos al texto. Mateo 21, 21. Y los que puedan tener en paralelo Marcos 11, 23. En Mateo 21, 21 y en Marcos 11, 23, Jesús les está exhortando y les dice: si tuvieres fe y no dudares. Y añade en Lucas 17, 6, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Aquí la fe es confianza. Aquí la fe es confianza completa, plena y suficiente en que Jesús hará y obrará según su fidelidad. Los textos de Mateo 21, 21, Marcos 11, 23 y Lucas 17, 6 se refiere a la fe como confianza. Confianza que los apóstoles tenían que seguir ejercitando. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. A este punto del ministerio del Señor Jesús, con sus 12 higueras, este tipo de fe necesitaba ser ejercitada. Necesitaba seguir ¿qué? Seguir creciendo. Seguir creciendo en cada uno de sus apóstoles. Discípulos que ya habían experimentado ¿qué? Ellos ya habían experimentado la fe salvífica, ya habían creído. Ellos estaban teniendo el conocimiento, ya la estaban obteniendo. Y paralelamente ¿qué? Estaban ejercitando su ¿qué? Su confianza, su confianza, su confianza. Cuando miramos Mateo 14, 29, ¿qué nos muestra? Jesús caminó sobre el mar. ¿Y quién más caminó sobre el mar? Pedro. ¿Notan? Que le dice el Señor Jesús: si tuvieres confianza en mí, harás grandes cosas. Y ellos ya lo estaban experimentando. Pedro caminó sobre el mar. ¿Y qué dicen los apóstoles en Lucas 10, 17? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los apóstoles ya estaban evidenciando una confianza. Pero esta confianza ¿qué? Aún no era completa. Tenía que seguirse ejercitando, que seguir creciendo, seguir creciendo. Y también debemos recordar todos y cada uno de los grandes portentos que sus higueras fértiles estaban haciendo. Miremos Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12. A esta altura de Hechos, obviamente sabemos que el Señor Jesús ya murió, ya resucitó y ya ascendió a los cielos. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Sí ven ese contraste? Las higueras espirituales del Señor Jesucristo sí dan fruto, sí dan fruto. Pero la higuera física que representa claramente a la nación de Israel aparentaba algo que no era. Aparentaba algo que no era. En Mateo capítulo 23, en Mateo capítulo 21, hay en Mateo capítulo 21, en la parábola de los labradores malvados, el Señor Jesús va a explicar la simbología de la higuera. En cuanto a Israel, dice en el versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Noten qué humillación, qué indignación para los religiosos judíos. ¿Quiénes iban a hacer lo que ellos no hicieron? Humildes hombres. Humildes hombres. Los apóstoles que eran, todos eran sencillos. Eran sencillos. Y ellos aprendieron y dieron el fruto que los fariseos día y noche se quemaban las pestañas estudiando la ley. Y nunca dieron el fruto. Antes que fueron cortados, condenados. Miremos de nuevo el texto, Mateo 21, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El versículo 21, los apóstoles ya lo estaban haciendo. Ellos expulsaban demonios, sanaban, Pedro caminó sobre el agua. Pero el Señor Jesús les exhorta a que sigan. ¿Por qué? Porque están en el día lunes y martes. Ya pronto Jesús va a ir a la cruz. Y esto a ellos los va a sacudir. Tanto así que solamente en la crucifixión, a saber, solamente lo acompaña Juan. Y ahí estaban los otros. Pero el punto es, los apóstoles necesitaban seguir creciendo su fe. ¿Cuál cara de la fe? Su confianza. Su confianza. En que ellos serían los que harían el fruto de lo que Israel nunca dio. El fruto, como nos dice Hechos, que llegue el Evangelio hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Y se ha cumplido? Amén, hermanos. Ustedes y yo somos una muestra de eso. Somos una muestra de eso. Pero el versículo 22 es especial. ¿Qué dice? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Noten, hermanos, que Jesús agrega que esta fe, que esta confianza, que esta certeza, que esta convicción debe ejercitarse también en todas y cada una de nuestras oraciones. Le dice a los apóstoles, y eso nos cae a usted y a mí. Pero es de suma relevancia e importancia aclarar lo que Marcos registra. Vayamos por favor a Marcos 11:25. Cuando estéis orando,
perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesús quiere que sus apóstoles no sean fariseos, ni sean religiosos. ¿Qué ganamos a hablar de la fe, que es la fe salvífica, del conocimiento, que es la escritura, y de la confianza, si usted no es capaz de perdonar mi falta? O si yo no soy capaz de perdonar sus faltas. No ganamos nada, hermanos. No ganamos nada. Como diría Santiago más adelante, esa fe es muerta. Una fe sin obras, una fe si no tiene obras, no es fe. Hablando como hijos de Dios. Nuestra fe nos debe llevar a que a orar, a perdonar, a dar el perdón. Y esto sí que nos cuesta cuando estamos con nuestra esposa, o cuando estamos con nuestros hijos, o con nuestros amigos, o con ustedes, hermanos. Como siempre, el Señor Jesús les muestra a sus apóstoles, a sus higueras espirituales, que es necesario ser perdonadores, así como ¿qué? Así como pedir perdón. Y noten, Jesús está a pocos días de ir a la cruz. ¿Cómo sería el choque para ellos? ¿Cómo sería el choque, hermanos? Cuando Juan estuvo ahí y escucha y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos cubre mucha incredulidad, hermanos, para ser perdonadores. Y de esto yo necesito mucho. Que antes de orar pueda yo estar en paz con mi esposa, con mi hija, con mis padres, con mis suegros, con mis hermanos, con ustedes. Yo qué gano, hermano, orando hipócritamente cuando no soy capaz de pedirles perdón. ¿O qué ganamos orando, hermanos? Hipócritamente, cuando no perdonamos. La fe que nos debe llevar a hacer acciones. Acciones. Hermano, que nuestro glorioso Espíritu de Dios me siga mostrando mi pecado, así como el de cada uno de ustedes. Antes de orar, hermanos, antes de venir a la cena, o después de la cena, después de la enseñanza. Quiero, hermanos, que miremos dos conclusiones. Jesús identifica la higuera física como los religiosos judíos, que solo aparentan tener fruto, pero no tienen nada. ¿Qué tenían? Incredulidad, orgullo. Eso tenían, incredulidad y orgullo. Las higueras espirituales, que son los apóstoles, ya tienen el fruto. Ellos ya habían creído, tenían el conocimiento y necesitaban ¿qué? Seguir ejercitando su confianza. La última cara de la fe. Y hermanos, para ustedes y para mí, primeramente. Hermano, hermana, alabemos hoy a nuestro gran Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fe que nos ha salvado. Y amén por eso, hermanos. La segunda cara de la fe, ¿cuál es? El conocimiento. ¿Y está en dónde? En las Escrituras. ¿Qué debemos hacer con el conocimiento? Esperar que el pastor nos enseñe el día domingo, ¿no? En la casa, hermanos. En la casa. Cada día. Leyéndola, meditándola. Si la podemos memorizar, amén. Y última conclusión, hermanos. La última cara de la fe, que es la confianza. Es lo que más cuesta. Es lo más difícil. Confianza en que un familiar se va a salvar. Amén. Tenemos muchos que se han salvado. Y alabado sea el Señor por eso. Pero hermanos, que su confianza, que su fe
que mi fe sea igual o mayor que los años que ustedes tengan o que yo tenga. Quiero, mis hermanos, que por favor oremos. Santo Rey, Santo Señor, estamos ante ti, primeramente agradecidos porque tenemos el fruto de la fe, lo más grandioso, perfecto y glorioso, que no es del hombre, es tuyo. Tú has dado al hombre la fe para creer en ti. Tú les has dado a tus hijos, primeramente los apóstoles, el creer en ti. Tú les has dado a los que estamos aquí el que podamos creer en ti. Y confiamos que tú darás la fe salvadora a los que no han creído en ti. Ayúdanos, amado Señor, a seguir ejercitando esa confianza en ti, en que tú obrarás. Sabemos, Padre Celestial, que podemos hacer grandes cosas si confiamos y creemos en ti. Pero eso va de la mano, Padre Celestial, con nuestro conocimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener el correcto equilibrio. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hermanos que perdonan y que dan el perdón. Ayúdanos, Padre Celestial, a perseverar cada día en la misericordia, en el amor, en la humildad, en la mansedumbre. Guárdanos, Padre Celestial, de ser como los fariseos, de ser como los escribas, ser orgullosos, ser hipócritas, ser incrédulos. Santo Señor, te alabamos y te bendecimos hoy, que tenemos el fruto de la fe. Amén. Hermanos, una última aplicación. El versículo 22 dice, el versículo 22 dice, y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Alabado sea el Señor, porque nos ha dado a mi esposa y a mí un hermanito para nuestra hija, que hemos tenido fe. Hermanos, vamos a tener 15 minuticos. Faltando 10 para las 11 nos reencontramos acá, hermanos.